El tema de hoy son dolores de cabeza, médicamente se le llama cefaleas, y también vamos a hablar de la migraña, sus causas emocionales, porque si se trata de otras causas físicas como tumores, meningitis, alguna alteración física, eso es otro tema. Las alteraciones emocionales que producen los dolores de cabeza, las migrañas y el tratamiento biológico, tanto de bioneuroemoción como terapia neural y otras terapias. Entendemos por cefalea cualquier dolor que tiene que estar en la parte del cráneo, tanto en la parte frontal, temporal, occipital, en el cuello, en las sienes, dolores de origen oftálmico, o sea, de los ojos, por cuestiones externas o secundarias como sinusitis, cualquier dolor que está en la cabeza, vamos a llamarle cefalea. El dolor de cabeza o la migraña no discrimina ni edad ni sexo y es la causa más frecuente de las consultas neurológicas. Es decir, los pacientes que van a ver a un neurólogo, es el dolor de cabeza o las migrañas la causa más frecuente de consultas neurológicas. Podemos dividirlas en cefaleas primarias, que es una especie de origen desconocido, es el 90% de todos los dolores de cabeza, y el resto son las cefaleas secundarias, que tienen una causa común, bien diagnosticada, una hipertensión o un tumor como ya habíamos dicho, o un parásito en la cabeza como un cisticerco, etc. Se presenta en el 80% de las mujeres y en el 60% de los hombres, o sea, es más frecuente en las mujeres. El mecanismo es que hay una contracción de los músculos que inhibe la circulación sanguínea, y también puede haber un vasoespasmo de las arterias cerebrales, de tal manera que disminuye el flujo sanguíneo, la irrigación y la oxigenación en la cabeza, y este es la causa, aunque hay una causa primaria que determina que suceda estas alteraciones musculares o vasculares arteriales. También puede haber una dilatación de las arterias, o sea, se pueden dar los dos casos, una vasoconstricción o una vasodilatación que hace mayor compresión de ciertas estructuras que producen el dolor de cabeza, y según el área que estén comprimiendo va a haber problemas en los ojos, según el área, frontales, occipitales, temporales, parietales, etc. Si lo analizamos en la nueva medicina germánica, vemos que hay una fase simpaticotónica y vagotónica. En la fase vagotónica es cuando hay una vasodilatación de las arterias que van a provocar ese dolor de cabeza, y es en la epicrisis cuando se produce este dolor de cabeza. Podemos encontrar personas que les da el dolor de cabeza sábado y domingo. ¿Dónde fue el conflicto emocional? Podríamos decir que en el trabajo, cuando ya viene la fase vagotónica, el fin de semana es cuando se presenta el dolor de cabeza, o puede ser por el contrario, el dolor de cabeza se presenta lunes, martes, ¿dónde estuvo el conflicto? ¿Cuál fue la fase simpaticotónica? En la casa. Hay personas que tienen dolor de cabeza cuando regresan de vacaciones. ¿Dónde estuvo el conflicto? En las vacaciones. O personas que tienen dolor de cabeza cuando ya están de vacaciones, o sea, la fase vagotónica, la fase ya posconflicto, fue el estrés, fue en el trabajo o en la casa, y cuando ya hubo una relajación,
viene la epicrisis y viene el dolor de cabeza. Ejemplo, una chica que está preparando su boda para casarse, viene la boda y ya cuando pasó la boda, en la luna de miel, por ejemplo, es cuando le da el dolor de cabeza, cuando ya pasó toda esa tensión o cuando ya después de un examen de un estudiante o después de una exposición o después de haber pagado una deuda que tenía la persona desde hace mucho tiempo. Es decir, el dolor de cabeza viene en la solución del conflicto. El simbolismo de la cabeza simboliza autoridad, la cabeza de la familia, la cabeza de la empresa, la cabeza de una institución, es autoridad. Y el principal conflicto es una desvalorización intelectual. Cuando la persona no se siente a la altura intelectualmente, va a haber dolor de cabeza. Esta puede ser una causa. Puede haber un miedo constante a no estar a la altura que la cuestión intelectual lo requiere o a cumplir las expectativas. Si la cabeza es autoridad, que puede ser el padre, es no estar a la altura del padre o jefe, de tal manera que cuando, por ejemplo, el hijo o el empleado no se siente a la altura y no se siente capaz de superar al padre o a su jefe. También se presenta en personas que tienen la necesidad de controlar las situaciones, quieren tener el control de todo y controlar a las demás personas, quieren que se haga su voluntad o quieren que todo se haga conforme a sus creencias, o personas que se imponen una gran responsabilidad o les impusieron una gran responsabilidad y no son capaces de lograr sus metas o las metas que les impusieron. Se presenta el dolor de cabeza o la migraña cuando el cerebro ya está sobresaturado de tensiones, de proyectos, de pensamientos, cuando ya el cerebro, entre comillas, está a punto de explotar de tantos pensamientos. Son personas que no saben tomar decisiones. En las migrañas muchas veces se presenta un aura. El aura es un síntoma previo al dolor de cabeza o a la migraña. Esto es que hay un conflicto visual, de tal manera que hubo algo conflictivo que vieron antes de que se presentara el dolor de cabeza. Ese conflicto puede ser real, algo que vi, ese accidente que vi que corrieron a un empleado de la empresa donde trabajo, vi que mi vecino o vecina se divorció, vi algo real, vi un accidente, o puede ser simbólico, imaginario. Recuerden que el cerebro no puede diferenciar entre lo que es real, simbólico, imaginario. Lo que yo pienso, lo que yo creo, para mi cerebro, como yo le llamo, para mi computadora inconsciente, para mi cerebro es algo que está sucediendo en la realidad. Las migrañas o dolores de cabeza también, aparte de la cuestión visual, dolor ocular, también puede venir asociado a problemas digestivos, cuando la persona no puede digerir una situación. Recuerden que en la cabeza están los focos de Hammer que ya hemos platicado. Estos focos de Hammer, cuando hay una epicrisis, pues se inflaman para poder sacar líquido del foco de Hammer, y es donde se presenta este dolor de cabeza. Es decir, la persona sufre, se angustia ante tal o cual situación que no puede resolver. Problema, como dijimos, intelectual, o de superar al padre, o alguna situación conflictiva que lo frustra y que no puede tomar, repito, una decisión. Son personas
muy indecisas, o que tomaron una decisión y luego se dan cuenta que tomaron la decisión equivocada y se arrepienten de haber tomado esa decisión. Para hacer un diagnóstico correcto hay que ver dónde empieza el dolor de cabeza, si empezó en las sienes, en la parte temporal, parietal, occipital, porque después se generaliza. Puede ser del lado derecho, del lado izquierdo, ya hemos visto si la persona es diestra, zurda, hemos visto que las vías cerebrales se cruzan aquí en la cabeza, no, pero más abajo en la decruzación de las pirámides. De tal manera que si el dolor de cabeza empezó en el área occipital, podríamos hablar de los focos de Hammer, del tronco cerebral o del cerebelo o de la corteza cerebral, porque después pueden empezar otros focos de Hammer haciendo que el dolor de cabeza se generalice. El doctor Hammer ha descrito que si el dolor empieza en el lado temporal izquierdo, es una sensación de desamparo. Me siento desamparado, me siento abandonado. Y si empieza del lado derecho, en la región temporal, es una cuestión territorial. Acuérdense los territorios de miedo en el territorio, invasión en el territorio, delimitación de territorio, etcétera, que ya lo hemos hablado, los territorios dentro de la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, de la cuestión territorial. También tenemos que valorar cuando un dolor de cabeza o migraña, una cefalea o migraña, es el pensamiento, la emoción de desvalorización intelectual en relación al futuro. No voy a poder terminar mi carrera, no voy a poder tener éxito en tal o cual empresa, no voy a adquirir ese aumento, no voy a conseguir que esa chica o chico me haga caso. Hay dolores en los ciclos menstruales premenstrual, de tal manera que tiene que ver con una cuestión en la mujer de no me siento a la altura en relación a no puedo ser madre o tengo temor a no lograr tener un hijo o no quiero tener un hijo y puedo tener una relación sexual que me lleve a un embarazo. Es decir, se pueden dar toda una serie de combinaciones cuando es un problema de dolor de cabeza relacionado a la menstruación. También puede ser que cuando viene la menstruación, la mujer que no quería quedar embarazada y que estaba angustiada porque pudo haber sido fecundada, viene ya una vagotonía, una relajación, no estuve embarazada, viene la epicrisis y viene el dolor de cabeza. También tendríamos que valorar el proyecto sentido, el transgeneracional, como en todas las enfermedades, y qué pasó durante la gestación. Si es en el transgeneracional, por ejemplo, se ha valorado que si la persona, sus antepasados vivieron un conflicto donde, por ejemplo, murieron en un accidente donde hubo un traumatismo cráneoencefálico o un disparo en la cabeza o alguna información de un accidente donde hubo una intervención traumática en la cabeza, transgeneracionalmente se puede repetir esto en las siguientes generaciones y por eso duele la cabeza. El transgeneracional o la psicogenealogía nos habla de fechas, si se repiten los nombres, fecha de concepción, fecha de nacimiento, etcétera. Hemos platicado, por ejemplo, un caso que si el abuelo murió en la guerra o el bisabuelo murió en la guerra ahorcado, pues transgeneracionalmente, si el nieto tiene relación con el abuelo o el bisnieto, puede ser que no le guste usar corbatas, que nace con el cordón umbilical enredado, le sale una dermatitis en el cuello o probablemente se vuelve cirujano plástico de cuello. Es decir,
son ejemplos donde el transgeneracional puede venir dolores de cabeza repetitivos que se pueden borrar tomando conciencia con hipnosis ericksoniana, etc. Porque a lo mejor el abuelo, por ejemplo, murió de un tumor en la cabeza. Eso habría que estudiarlo perfectamente en el transgeneracional, que se transmite del inconsciente y en el óvulo fecundado. Vuelvo a repetir, en los focos de Hammer que producen ese dolor de cabeza son edemas cerebrales en la fase vagotónica. Los dolores de cabeza pueden venir con vértigos o con mareos, que habría que analizar qué conflicto hubo asociado a este dolor de cabeza. Cuando hay un dolor de cabeza constante y frecuente, eso tiene que ver con la corteza premotora sensorial, ya sea del lado derecho o ya sea del lado izquierdo. Ahí estarían localizados los focos de Hammer. Aquí les dejo un link y una etiqueta de que ya analizamos el homúnculo de Penfield, la corteza motora, ya sea sensitiva o ya sea la corteza motora. Aquí es donde se presentan en esta parte las migrañas o dolores de cabeza temporales. Comentario, y esto es porque lo he leído preparando el tema, que varios autores dicen que el dolor de cabeza puede ser inhibido, puede desaparecer con la masturbación. Eso se los paso al costo porque me llamó la atención que varios autores han dicho que de esta forma se puede atenuar o desaparecer esa migraña. Probablemente sea por un conflicto emocional relacionado al sexo. Yo lo explicaría como una especie de vagotonía, haciendo una descontracturación, por así decirlo, de los vasos sanguíneos cuando hay una relajación vagotónica después de una masturbación o tal vez de un coito. Yo podría agregar, si no es pretexto, que muchas mujeres dicen no quiero tener relaciones porque me duele la cabeza, pues ahora podríamos decir, mira, vamos a tener relaciones para que se te quite el dolor de cabeza. Hay unas frases que les voy a leer que se menciona de personas que tienen dolor de cabeza con estas frases. La persona se acusa de no ser esto o aquello y sobre todo de no ser suficientemente inteligente. Se exige demasiado. Dice o piensa a menudo cosas como me rompo la cabeza, estoy hasta la coronilla, no sé dónde tengo la cabeza, soy cabeza dura, he perdido la cabeza. Se desprecia en lugar de apreciarse, o sea, se desvaloriza. Para quien tiene la impresión de que la cabeza va a estallarle, el mensaje es que deje de acumular tantas cosas en ella por miedo, el juicio a los demás. Es posible que una persona que no se acepta, que se acosa de ser demasiado inflexiva, también puede ser una persona que tiene miedo de ir a la cabeza, es decir, al frente, ser la primera o mostrar la dirección, o sea, tener un liderazgo. Tener un dolor de cabeza, sobre todo en la frente, le indica a esa persona que se esfuerza demasiado por comprender las cosas o las situaciones. Tu cabeza te indica que te tienes que relajar porque hay una tensión en esos vasos y en esos músculos. Hemos visto algunas causas emocionales. Ahora yo les podría decir que el tratamiento pues podría ser la bioneuroemoción, la descodificación de la enfermedad,
sacar el resentir, la emoción, un psicodrama, una hipnosis ericksoniana si es que hubo un problema transgeneracional. Habría que expresar ese conflicto y resolverlo. Es decir, siempre en todas las enfermedades hay que tratar la mente, el conflicto que lo desencadenó, y tratar el cuerpo. En mi caso, yo trato a las personas primordialmente con terapia neural. Vamos a ver un ejemplo de terapia neural, aplicaciones en varios nervios, en el cráneo, en el supraorbitario, infraorbitario, el ciliar, y principalmente una aplicación excelente, magnífica, es el ganglio estrellado, de tal forma que se hace una especie de reseteo. Ya hemos visto cómo se aplica, para qué y cómo funciona la terapia neural. Es una especie de reseteo. En este caso, la aplicación de procaína con la técnica terapia neural en el ganglio estrellado o stellatum va a hacer que reseteemos toda la parte superior derecha o izquierda según el caso, y con esto vamos a hacer una especie de off y on del sistema nervioso neurovegetativo, en este caso del simpático, dando excelentes resultados. Muy bien, pues vamos a aplicar terapia para cefalea o migraña. Ya desinfectamos, entonces ahora vamos a inyectar tiroides, la boca abierta grandotota. Vamos a inyectar las amígdalas. Ahora vamos con un punto muy importante, el estrellado o stellatum. Vamos a poner a la paciente así, es en el tercio inferior y medio. Aquí vemos la apófisis transversa. Inyectamos, topamos, aspiramos, vemos que no salga sangre, inyectamos. Si se pone bien la inyección, se hace lo que se llama un síndrome de Horner. Se adormece el ojo y toda esta parte. Ahora vamos a pedirle a la paciente que se siente y vamos a aplicar. En terapia neural se llama la corona franciscana. Se aplica alrededor de el cráneo. Vamos a la parte occipital, al cerebelo y al tronco cerebral. Y ahora vamos a pedirle que se acueste boca arriba y vamos a inyectar el supraorbitario derecho, supraorbitario izquierdo, el ciliar, infraorbitario izquierdo y derecho. Y esto nos puede servir para tratar el dolor de cabeza y migrañas. También podemos dar homeopatía, herbolaria, alimentación, nutrición, desintoxicación, cámara hiperbárica, transoxigenación, ozonoterapia, etc. O sea, hay una gama de terapias, pero hay que identificar la causa de esas migrañas, dolores de cabeza. ¿Cuál es la causa emocional? Cuando es un problema de una migraña o cefalea secundaria, que dijimos que era el 10% más o menos de las consultas de los neurólogos, pues hay que tratar la hipertensión, el problema oftálmico, el problema óptico, el problema de cuello, si es que hubiera problema vertebral, problemas de las arterias. Es decir, habría que tratar el problema de sinusitis o del problema odontológico, etc. Tratar la causa secundaria para que desaparezca este dolor de cabeza o migraña. Muy bien amigos, pues espero les haya gustado este video de las migrañas y dolor de cabeza.
su causa emocional y el tratamiento. Nos vemos en el siguiente video.